Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Cátedra Unadista. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro sincrónico correspondiente al reto 2 de la Cátedra Unadista. Hoy vamos a desarrollar la primera sesión de conversatorio sobre los desafíos que presenta la educación en línea, la educación virtual, ¿cierto? Y la educación a distancia. Entonces, el día de hoy nos acompañan 6 estudiantes, voy a nombrarlos rápidamente para que quede el registro de su asistencia. Tenemos a Kimberly Ruiz, a Lisette Ortiz, a Mayra Garzón, a María Rojas, a Martín Alonso y a Julie Marcela Rincón. A todos ustedes, pues bienvenidos, muchísimas gracias por su puntualidad y, eh, y bueno, en este momento les voy a compartir pantalla para que entremos en materia. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor, señor. estamos viendo. Bueno, entonces ustedes 6 son estudiantes que tienen matriculada la cátedra Unadista. En esa cátedra yo soy su tutor, ¿cierto? Y lo que quiere decir eso es que además de ser su tutor, también soy su consejero académico, ¿cierto? La universidad me ha confiado un grupo de casi 100 estudiantes para que yo los acompañe en esta primera experiencia universitaria o en esta primera experiencia de formación superior en modalidad a distancia, ¿cierto? Entonces, mi trabajo es que a través de la cátedra unadista exploremos todas las posibilidades que tiene la modalidad y cómo la universidad ha pensado, digamos, que su proyecto pedagógico basado en educación a distancia, pues puede ser digamos, un pilar de formación de calidad, ¿cierto? De educación superior de calidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a explorar un poquito este segundo reto de la cátedra. Vamos a hablar sobre educación virtual y para ello, pues, vamos a conversar sobre esa experiencia que ustedes están teniendo en este momento, las primeras semanas, digamos, que llevan ustedes en esta modalidad y vamos a hablar, digamos, de todo eso. Para empezar, vamos a hacer un poquito un recuento de lo que hemos vivido hasta este punto, ¿cierto? El periodo académico, como ustedes saben, empezó el pasado 13 de junio, ¿cierto? Y durante esa primera semana, del 13 al 19 de junio, tuvimos el reto 1, el primer reto, que en la cátedra unadista era una actividad de calentamiento, ¿cierto? Para que ustedes se habituaran a la plataforma, para que ustedes se habituaran a la dinámica de las guías de actividades, las guías de trabajo, al foro de discusión. Y para todo eso, digamos que implementamos una serie de actividades, eso, de calentamiento, que tenían un peso evaluativo pequeño, solamente 25 puntos. Y ahora, a partir del 20 de junio, empezó el reto 2, que ya tiene un peso evaluativo mayor, que es mucho más académico y que tiene este conversatorio que estamos teniendo como una de sus actividades. Este reto 2 de la cátedra en esta oportunidad va a durar 2 semanas, ¿cierto? Hasta el martes 5 de julio a la medianoche. Ese día se cerrará el reto 2
y pues ustedes, la idea es que hayan participado en las actividades y puedan obtener todos los puntos del reto 2, que son 125 puntos. Les recuerdo que en la UNAD, en pregrado, la nota mínima para aprobar una asignatura son 300 puntos. Entonces, fíjense que estamos hablando más de la tercera parte de los puntos que se necesitan para aprobar la cátedra, lo que está en juego con el reto 2. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la entrega del reto 1. Yo sé que aquí en este momento hay algunos estudiantes que no hicieron esa entrega o que tuvieron problemas, ¿cierto?, a la hora de cargar el documento en el entorno de evaluación. Entonces, pues la idea es que esto no nos vuelva a pasar durante el reto 2, ¿cierto? Y para eso vamos a hacer un pequeño refuerzo bueno, de la dinámica del curso y de la modalidad aquí en la universidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar la entrega del reto 1, ¿cierto? Vamos a revisar la retroalimentación que yo les hice en ese reto 1, ¿cierto? Y ustedes pueden perfectamente hacer los ajustes que, que sean convenientes del reto 1 y, si es preciso, volver a entregarme ese reto 1 para ajustar una calificación que sea muy, muy bajita, o si tuvieron algún problema para la entrega, bueno, aún digamos que yo abro la posibilidad para que ustedes puedan entregar ese primer reto y no se queden con un 0 en esas actividades de calentamiento, porque pues no es la idea empezar así pues con un 0 ahí, sino al contrario, que esas actividades que ustedes hicieron durante el reto 1, pues demuestren digamos, sus fortalezas en cuanto a la educación a distancia. Esa es la idea. Entonces, eso es lo primero. Revisar eso, revisar la retroalimentación, revisar lo que tenían que entregarme en el reto 1. Si no lo entregaron, háganlo, ¿cierto? El canal ideal para que me hagan esa entrega del reto 1, los que no pudieron hacerla, es la mensajería interna de nuestra cátedra unadista. Ustedes saben que cuando ustedes entran al aula virtual de la cátedra unadista, al lado de su nombre, en la parte superior derecha, al lado de su nombre, aparece una cartica, un sobrecito. Ese sobrecito es la mensajería interna y allí ustedes pueden escribirme o pueden escribirle a sus compañeros de grupo. Entonces, ese sería el canal ideal para hacer la entrega del reto 1 para los que no pudieron hacerla. Entonces, bueno, ese sería como el primer punto, ¿cierto? El segundo punto del reto 2 es lee para argumentar. Esa es la segunda actividad. ¿Y qué es lo que hay que leer? Pues el material de estudio, ¿cierto? El material de estudio durante el reto 2 son estos tres recursos pedagógicos que están aquí en pantalla, ¿cierto? ¿Quién me ayuda con la lectura de ese segundo punto? Para leer los títulos del material de estudio. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Dice, punto número 1, el reto de educar sin distancias. Punto número 2, los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI. Punto número 3, OVA, impronta unaísta. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Martín Alonso Borja. Martín. Bueno, Martín, muchísimas gracias por ese apoyo. Efectivamente, esos son los tres títulos de los recursos pedagógicos o el material de estudio que ustedes deben consultar para desarrollar el reto 2.
son presentaciones interactivas, las tres. Son presentaciones que tienen poco texto y que además tienen una voz, una grabación que lee el texto en pantalla. Esto, digamos que está dirigido para los estudiantes que tienen baja visión, ¿cierto? Pero también porque es muy cómodo. Yo, por ejemplo, cuando leo textos largos, activo el lector de pantalla y tener esa voz que va leyendo con uno, pues hace muy confortable la lectura, ¿no? Entonces, en los tres casos van a encontrar esos recursos de esa manera eh, y ese es el material de estudio para este reto. Vamos a ver, la tercera actividad es participar en el foro de discusión, ¿cierto? ¿Cómo es esa participación en el foro de discusión? Pues tienen que seleccionar una de las 5 preguntas que están en la guía, todas se refieren a la educación a distancia, a la educación virtual, y cada uno de los miembros del grupo va a seleccionar una y le va a decir a los demás, compañeros, a mí me interesa trabajar la pregunta número 3. Con eso, ninguno de los otros compañeros va a trabajar la misma pregunta, sino cada uno va a trabajar una pregunta distinta. Luego, después de seleccionar la pregunta que cada uno va a trabajar y después de haber realizado la lectura del material de estudio, pues van a dar respuesta a esa pregunta, ahí en el foro. Van a dar respuesta a esa pregunta. Y la tercera etapa de la participación en el foro tiene que ver con la retroalimentación y el enriquecimiento de los aportes de alguno de sus compañeros. Entonces, si ustedes ven que ya uno de sus compañeros eligió la pregunta 3 e hizo la respuesta, pues ustedes pueden participar contestándole a él eh, y haciéndole aportes sobre esa respuesta que él dio a esa pregunta que seleccionó. La idea no es que todos digamos, compañero Jairo, estoy plenamente de acuerdo con usted. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo porque, y repite lo mismo que dijo Jairo. No, la idea es que tratemos de generar una discusión académica, ¿cierto? Tratando de encontrar las ideas fuertes de lo que dijo el compañero o la compañera, ¿cierto? Y tratando de ponerlas, digamos, de cuestionarlas, ¿cierto? Para que no, la idea no es que todos estemos alineados y diciendo lo mismo como loritos, sino que tratemos de usar nuestro pensamiento crítico para encontrar alguna manera de problematizar eso que está diciendo el compañero, ¿cierto? Encontrarle alguna cosita por donde podamos problematizar eso que él está diciendo para que se genere una discusión y podamos enriquecer, digamos, bueno, el conocimiento de todos nosotros con esa discusión. Obviamente, cuando hablo de discusión, estoy hablando de discusión académica, es decir, en los mejores términos, con toda la cordialidad y toda la gentileza del caso, ¿cierto? Pero sí tratando de ser críticos y tratando de problematizar eso que dice mi compañero, porque de lo contrario estaríamos todos de acuerdo y entonces ahí no hay como picante, no tiene picante ese debate, ¿no? Entonces, para no estar todos alineados, lo que yo les pido es que busquen eh, eh, esos elementos que pueden ser problematizados en las respuestas de sus compañeros y que los planteen. Con eso ahí vamos teniendo un debate bastante interesante y yo voy a ser moderador de ese debate, entonces vamos a estar allí pues discutiendo sobre esas preguntas.
Esa es la tercera actividad, participar en el foro. Entonces, fíjense que tiene 3 partes. 1, elegir la pregunta. 2, responder la pregunta. Y 3, problematizar o enriquecer uno de los comentarios que hizo uno de mis compañeros. Al menos uno. ¿Sí? Los más curiosos, los más motivados pueden problematizar las respuestas de los 4 compañeros si quieren. Eso es bienvenido, pero al menos que hagan un aporte a las respuestas de uno de ellos. Bueno, eso en cuanto a la actividad número 3. La actividad número 4 es agendar y participar en este conversatorio, ¿cierto? Esa es la actividad número 4. Ustedes, si ya están aquí, quiere decir que la agendaron y están participando en este conversatorio. Yo en un ratico les voy a pasar el listado de asistencia para que todos lo diligencien y pues puedan obtener los puntos de esta actividad 4, que es participar en este conversatorio. Y en quinto lugar, la quinta actividad es construir la segunda parte del mapa de identificación unadista, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar más adelante como de ese mapa de identificación unadista y los aspectos que lo componen, porque ustedes van a tener que, ese es el trabajo, digamos, que van a entregarme antes del 5 de julio, ¿cierto? El mapa de identificación unadista. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de el punto 5? Construir la segunda parte del mapa. ¿Quién me ayuda con esos puntos? Alguien distinto a Martín. A ver, Yo. adelante. Sí. Construir la segunda parte del mapa. Gráficos sobre los desafíos de la educación a distancia, descripción de los desafíos que enfrenta y tu aporte como futuro líder unadista, respuesta a las preguntas del OVA sobre liderazgo transformador, referencias bibliográficas según normas APA. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Lizeth. Perfecto, Lizeth. Muchísimas gracias por tu apoyo con esa lectura. Sí, tal cual. Ahí, fíjense que el tercer punto que leyó Lizeth es respuestas a las preguntas del OVA. El OVA es es el tercer material de estudio que debemos leer. Y ustedes saben que OVA quiere decir objeto virtual de aprendizaje, y eso es un recurso digital que además de la lectura tiene algunas actividades. Tiene 2 o 3 actividades que ustedes van a deber realizar y que van a poner como evidencias dentro del mapa de identificación unadista que me van a entregar. ¿Es claro hasta aquí? ¿Son claras las 5 actividades del reto 2? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, te escucho. Es que mira que yo no encuentro lo del punto 2, no he encontrado esas lecturas. ¿Cómo es tu nombre? Julie Marcela. Julie Marcela, ¿qué? Perdón. Rincón. Julie Marcela Rincón. Bueno, vamos a ver dónde están esas lecturas. Sí, Les es voy que a no he hecho sino mostrar. buscarlas, pero no sé, no me sale. Ya te muestro dónde están. Vamos a ingresar al campus. Uy, me dejó entrar de una sin la clave. Qué bien. Vamos a ingresar a nuestro curso de Cátedra Unadista, ¿cierto? Entonces, Marcela, este es el aula virtual de la Cátedra Unadista y tiene la misma disposición de todas las aulas virtuales de la universidad, es decir, que tiene aquí en el centro estos 3 entornos virtuales, ¿cierto? O 3
entornos, sí, entornos virtuales, sí. Lo que tú estás buscando está en el entorno de aprendizaje, en este botón del centro. Allí está el material de estudio. Entonces, vas a entrar al entorno de aprendizaje y aquí donde dice contenidos y referentes bibliográficos, vas a hacer clic en la unidad 1 porque aunque estamos en el reto 2, el reto 2 también hace parte de la unidad 1, ¿sí? Es el reto 1 y el reto 2 conforman la unidad 1. Entonces vas a entrar aquí y allí adentro, bueno, te muestra el material de estudio para el reto 1, pero ese ya pasó, y el material de estudio para el reto 2, que son estos 3 enlaces. El reto de educar sin distancias, los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI y el OVA, el objeto virtual de aprendizaje, que se llama impronta unadista. Estos son los tres recursos que ustedes deben consultar para el reto 2. Entonces, cuéntame, Marcela, ¿te queda clara la ruta para ingresar? Sí, profe, ya la ubiqué, es que yo estaba, era en la unidad 2. Ah, bueno, Pensé que eso, estaba ahora claro, ahí y yo dije, pero ¿por qué no me sale? claro. ¿Cómo hace uno para saber que el reto 1 y 2 hacen parte de la unidad 1? Aquí, si te vas a la agenda del curso, aquí, Ujú. entonces dice unidad 1, ser unadista, ¿cierto? Y Sí. la unidad 1 está compuesta por el reto 1 y el reto 2, ¿cierto? Ya después, la unidad 2 está compuesta solamente por el reto 3 y la unidad 3 está compuesta por el reto 4 y también por el reto 5 que está aquí abajo. Eso lo marca esta agenda, ¿no? Esta agenda del curso. Vale, profe. Sí, dime. Y otra pregunta, bueno, lo del foro, entonces yo escojo la pregunta, ingreso al foro y coloco la pregunta y la argumento. Y si ya hay otro compañero que también ya escogió otra pregunta, respondo. O sea, le Exacto. respondo a él. Ah, ok. Sí, le haces un aporte a lo que él respondió. Exactamente, Marcela. Ah, bueno. ¿Tú te acuerdas de tu número de grupo para entrar al foro de ustedes? Aquí lo tengo, espérame un momento. Bueno, espérate, entonces yo te ayudo, la voy a buscar yo No, también. aquí ya está. Sí, bueno, El número de grupo es 621, es el 817 621. Ok. 621, sí. Entonces voy a entrar al foro de tu grupo, Vale. 621, 621, y vamos a ver. Cuando tú entras a ese foro, ¿cierto? Que Ujú. no sé si viste la ruta, pero ahorita te la vuelvo a mostrar. Sí. El primer mensaje es, digamos, una síntesis de todo esto que estamos viendo hoy aquí en este encuentro. Entonces, fíjate que es un mensaje mío, Jorge Federico Vargas, ese soy yo, y están los enlaces aquí Ah, sí. a los tres recursos pedagógicos, ¿cierto? El reto de educar sin distancias, los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI y el OVA. Ahí están los enlaces. Mm, También está el formulario para agendarse en estos encuentros. Entonces la idea es que ya ustedes no es necesario que se agenden porque ya están aquí y de los 6 encuentros que voy a hacer, la idea es que asistan solamente a uno, ¿cierto? Y que le den la oportunidad a que esos cupos los tengan otros compañeros. Así que este era el formulario para agendarse. sí. ¿Y qué más hay por aquí? Bueno, y digamos, pueden descargar también
el documento PowerPoint, el mapa de identificación unadista, también desde ese mensajito que yo les dejé ahí en el foro. Generalmente yo hago eso, yo pues les pongo un mensaje, pero está lleno de enlaces a todo lo que ustedes van a necesitar durante el reto 2, para que sepan que en el foro encuentran como la síntesis de todo, ¿cierto? Aquí, pues fíjate, nadie ha respondido, ninguno de tus compañeros ni tú han respondido. Para responder y participar en el foro, simplemente haces clic en este enlace que dice responder, aquí en la parte inferior derecha, y se te va a abrir una cajita de texto, ¿cierto? Para que tú puedas escribir allí, puedas escribir tu aporte. La idea es que el primer aporte que hagas es, bueno, saludando, ¿cierto? A todos, muy amablemente, y diciéndonos a los demás cuál es la pregunta que vas a trabajar. ¿Cuál de las 5 preguntas que están en la guía es la que vas a trabajar? Esa sería tu primera participación en el foro. Bueno. ¿Listo, Marcela? Listo. Y entonces ahí de una vez respondo la pregunta, o sea, el argumento. Bueno, puedes perfectamente de una vez responder la pregunta. Si ya has leído el material, podrías perfectamente allí mismo responder la pregunta o reservar esa pregunta, ¿cierto? Reservarla para que si tú estás interesada en trabajar la pregunta 3, que ninguno de tus compañeros se te adelante y responda la pregunta 3, que es la que tú estás trabajando, ¿no? Sí. Tú lo decides. Si lo vas a hacer, digamos, mañana y no hay nadie que esté participando, pues puedes de una vez responder la pregunta, pero si lo vas a hacer, qué sé yo, por allá el lunes festivo, pues es bueno que reserves tu pregunta y la respondas el lunes festivo, si es que así te queda bien, de acuerdo a tu planeación y a tu horario. Bueno, profe, gracias. Bueno, Marcela, con mucho gusto. Entonces me devuelvo a esta diapositiva y les vuelvo a preguntar, chicos, ¿alguna duda con respecto a las 5 actividades del reto 2? ¿O podemos avanzar? ¿Podemos seguir adelante? Profe, buenas noches. Yo sí tengo Buenas una duda noches. en cuanto estoy verificando el mapa de identificación Sí, del reto 2. sí. En la parte donde dice conversatorio, dice incluye aquí una lista de 10 aspectos más importantes del conversatorio. Ajá. ¿Esa información de dónde saldría o tenemos que esperar a que se acabe como tal este conversatorio para así contestarlo? Sí, pues esa información va a salir de esta reunión. La idea es que ahora, en unos contados minutos, ustedes, digamos que empiecen a conversar, ¿cierto? Empiecen a aportar sus ideas sobre los desafíos de la educación a distancia. Y esos 10 aspectos más importantes van a salir de lo que ustedes compartan aquí. Y eso lo haremos en contados minutos. O sea que es de este espacio que vas a sacar esos 10 aspectos. Listo, profe, muy amable. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mayra Garzón, profe. Mayra Garzón. Ok, Mayra. Listo. Entonces, bueno, voy a seguir adelante. Bueno, otro asunto importante es revisar pues la calificación que ustedes obtuvieron en el reto 1, ¿cierto? Eso es importante, revisar no solo la calificación, sino, bueno, leer la retroalimentación que les hice y, si fuera necesario, realizar las correcciones que yo les pida para que puedan obtener todos los puntos del reto 1, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Les voy a mostrar aquí en el aula virtual de la cátedra, a mano izquierda, en este menú de navegación que está aquí, van a buscar calificaciones, ¿cierto? Van a buscar allí calificaciones
Lo que pasa es que si yo lo abro, pues voy a ver, digamos, un calificador. Ah, bueno, acá estoy viendo solamente el de un grupo, ¿cierto? Entonces, ustedes lo van a ver así, van a ver el calificador de su grupo. Fíjate, Julie Marcela, tú obtuviste los 25 puntos. Felicitaciones. Muy buen trabajo. Entonces, de esa manera, revisan la calificación que obtuvieron, ¿cierto? Y deberían también poder ver la retroalimentación completa que está aquí. Aquí, por ejemplo, esta es la retroalimentación para una de las estudiantes, ¿cierto? Entonces, es allí en el enlace de calificaciones donde ustedes van a encontrar, bueno, la calificación que obtuvieron en cada uno de los retos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya saben dónde buscar esas calificaciones y eso funciona igual en todos los cursos. Bueno. Bueno, acá entonces vemos los tres recursos pedagógicos, ¿cierto? Que ustedes van a leer, que van a consultar. Ya vimos dónde se encuentran y ya les mencioné que son presentaciones interactivas, ¿cierto? Las tres que tienen incluso audio, esas presentaciones. Y el OVA, que además de ser un recurso informativo, tiene algunas actividades que ustedes van a tener que desarrollar allí adentro del OVA y que tienen que, digamos, poner o esas actividades se tienen que reflejar en el mapa de identificación unadista que ustedes me van a entregar, ¿cierto? Entonces tienen que poner las evidencias de esas actividades. Hay, por ejemplo, un crucigrama. Entonces, ese crucigrama tiene que estar diligenciado, pues completado, y le toman un pantallazo y ese lo ponen en el mapa de identificación unadista. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a seguir adelante. Bueno, Profe, participar, ¿sí? Adelante, una preguntita, ¿me Martín. escucha? Sí, Martín. Profe, una cosita, si los que no hemos tenido la oportunidad de presentar el reto número 1, en el momento de realizar o ejecutar el reto número 2, ¿no hay ningún inconveniente? No hay inconveniente, pero sí sería muy bueno que tú pudieras recuperar ese reto número 1, Martín. Entonces, ¿cómo me vas a enviar el reto número 1? Pues primero vas a descargar el PowerPoint, el formato que me tienes que entregar. Ese lo vas a descargar de aquí, del entorno de aprendizaje, ¿cierto? Entonces vas a entrar allí, vas a irte a la guía de actividades del reto 1, ¿cierto? Que es el momento inicial. Vas a entrar a la guía de actividades y allí vas a descargar ese anexo número 1, mapa de identificación unadista. Lo vas a completar y cuando lo completes vas a venir aquí a este correíto, a este sobrecito que está al lado de tu nombre y vas a poner redactar un mensaje. Redactar. Y allí vas a poder enviarme ese trabajo mediante esta mensajería interna de nuestra cátedra y yo lo voy a revisar. Digamos aquí, por ejemplo, tengo algunos emails de algunos de ustedes. Algunos seguramente serán trabajos que están actualizando o trabajos que no me pudieron entregar el domingo y que me los han enviado, ¿cierto? Entonces, ahí es seguro que yo los voy a ver porque son todos mensajes de ustedes. Así que esta sería la mejor manera de enviarme un trabajo atrasado. Aprovecho para contarles una cosa, chicos. Cuando
una entrega, una fecha de entrega de un trabajo se cierra, no quiere decir que ya no hay nada que hacer. No quiere decir que ya ustedes perdieron esos puntos, que el profesor no les va a valer esa entrega. No. La idea es que si eso les ocurre, como a Martín le pasó, la idea es que se pongan en contacto lo más pronto posible con su profesor para que él les dé la opción de recuperar ese trabajo que no entregaron y ustedes puedan enviárselo lo antes posible para pues, que no les quede un cero, ¿cierto? Muchas veces los estudiantes de primera matrícula, como ustedes, los que están empezando, creen que solo hay una fecha, que esa fecha es la fecha final, que después de eso no hay nada que hacer, pero en realidad eso depende del interés del estudiante. Un estudiante comprometido que se pone en contacto con su profesor y le dice, profe, mire, yo estaba, como le pasó a Martín, ¿cierto? Que tuvo un viaje de un momento a otro, le tocó irse para la Amazonía y por allá no había cómo enviarme el trabajo, pues explica la situación y generalmente lo que hacen los profes es darles un tiempo razonable para que puedan ponerse al día. Eso no quiere decir que pueden hacerlo siempre, ¿cierto? Porque de todas formas ya no van a poder, digamos, obtener todos los puntos que estaban en juego. Siempre que usted entregue un trabajo tarde, pues su profesor le va a restar algunos puntos por puntualidad y por no entregarlo en el entorno indicado. Entonces, Martín, la respuesta es sí, puedes enviarme ese trabajo por este canal de la mensajería interna de nuestra cátedra. Profe, ¿De muy amable, acuerdo, muchas Martín? gracias. Listo. Listo. Entonces volvamos a nuestra presentación. Aquí lo que nos dice es que para participar en el foro, ustedes deben elegir, ¿cierto? Una de estas 5 preguntas. Estas preguntas están en la guía de actividades. Les voy a mostrar dónde. Nos devolvemos a nuestra cátedra. Vamos a el entorno de aprendizaje. Y en la guía de actividades del reto 2, es decir, en el momento intermedio, allí vamos a descargar la guía de actividades. Esto se me demora siempre un poquito abriéndola. Profe, mientras carga ahí el documento, yo quiero hacerle otra Sí, pregunta y que disculpe con el permiso de los cuéntame, compañeros que van un poquito ya más adelantados. cuéntame. De pronto la pregunta es ya de un reto que ya pasó. No importa, Entonces, con cuéntame. el permiso de ellos, pues la pregunta es la siguiente, profe. En el momento en que yo abro el aprendizaje para poder entrar, me aparece un link de que está como restringido. Aquí estoy en la página, dice Claro, restringido. claro. Sí, esa es una muy buena pregunta, Martín. Eh, hay cosas que se van a restringir con las fechas de cierre, ¿no? Como los foros de discusión, por ejemplo. El foro de discusión solo va a estar abierto el foro del reto actual. En este caso, solamente vas a tener la posibilidad de participar en el foro del reto 2. Ya no vas a poder participar en el foro del reto 1, Martín. Y esos puntos, que eran 8, en este caso, 8 puntos de la participación en el foro de discusión, esos ya no los vas a poder recuperar, porque ese foro se cerró, ¿cierto? Tocaba participar ahí antes del 19 de junio. Pero los otros 10 creo que eran 25, a ver. Los otros puntos sí los vas a poder recuperar. A ver, 25 y eran... Los otros 17 puntos sí los vas a poder recuperar.
Entonces la idea es que me entregues el trabajo. Obviamente no vas a poder adquirir o obtener los 25 puntos porque el foro ya está cerrado, pero sí vas a poder obtener o recuperar 17 puntos de las demás actividades. ¿Listo, Martín? Pero lo que está restringido es solo esta parte que es el foro. El foro está restringido. Pero la guía de actividades, esta carpetica que está acá arriba, esa sí está habilitada, Martín. Es que en la opción de aprendizaje ni siquiera abre esa carpeta que usted tiene ahí. Me dice restringido. ¿Esta de la guía de actividades y rúbrica de evaluación? ¿Esta? No, ni siquiera me abre esa ventana donde usted se encuentra en estos momentos. No, eso no está restringido. Tú estás aquí. Sí, ahí le doy aprendizaje y me aparece, miren lo que me aparece. Dice restringido, no disponible hasta que las actividades o normas y condiciones para el desarrollo. Ya. Lo que pasa, Martín, es que tú tienes bloqueado los contenidos del curso. ¿Por qué los tienes bloqueados? Porque esta barra de progreso inicial, ¿cierto? La tienes en azul o tienes alguno de los segmentos de esta barra en azul. Entonces, lo primero que uno hace cuando ingresa a un curso por primera vez es desbloquear todos los contenidos haciendo clic en cada segmento de la barra de progreso para que quede así como la tengo yo, completamente en verde. Entonces, para que puedas ir a ese material tienes que hacer clic en los 3 segmentos. Cada segmento es, digamos, un elemento de lo que ya hemos visto. El primero es la agenda del curso, que ya la vimos. El segundo es la presentación de la cátedra. Y el tercero son unos términos y condiciones que tú tienes que aceptar, ¿cierto? Para el desarrollo del curso. Simplemente haces clic en este botoncito que dice conozco y acepto las normas y condiciones para el desarrollo del curso y con el botón azul guardas tu selección. Guarda selección. Y ahí ya vas a poder ingresar, Martín, a el entorno de aprendizaje. No, Prueba, bueno, muy amable. prueba y me vas contando. Bueno, gracias. Entonces, les decía que en el foro de discusión, ustedes van a tener que responder una de estas 5 preguntas y esas 5 preguntas están presentes aquí en la guía del reto 2, ¿cierto? En la guía de actividades del reto 2. Por aquí en el numeral 1, ¿cierto? Lee para argumentar. Están las 5 preguntas que ustedes van a responder junto con su equipo. Entonces ustedes eligen solo una de ellas y esa es la que van a responder en el foro de discusión. Bueno, más adelante, bueno, agendar la siguiente actividad, agendar y participar en el conversatorio. Este es el conversatorio, ¿cierto? Y después la construcción de la segunda parte del mapa de identificación unadista, que es lo que nos ayudó a leer la compañera, ya se me fue tu nombre, Mayra, ¿puede ser? La compañera Mayra. Lisset. Todos estos componentes del mapa de identificación unadista. Entonces, eso era lo que les quería mostrar acerca del reto 2 de nuestra cátedra. Como ven, son actividades sumamente sencillas y pues la idea es que ustedes las hagan todas con tiempo y puedan obtener los 125 puntos del reto 2 que los aproximen a la aprobación de la cátedra y sobre todo a una puntuación perfecta, ¿cierto? Porque la cátedra está hecha para que ustedes obtengan una puntuación perfecta, porque es un espacio básicamente de acompañamiento.
para que ustedes se vayan amoldando a la modalidad de estudio y estén en contacto con su consejero académico, que en este caso soy yo. Así que es básicamente un pretexto para que charlemos, para que estemos en contacto. Entonces, dicho esto, chicos, vamos a entrar en materia y vamos a iniciar nuestro conversatorio, que es lo que nos pide la guía de actividades que hagamos hoy. Y para ello vamos a charlar acerca de esta pregunta que está en pantalla. Entonces, yo voy a traer un cuadernito donde yo siempre anoto sus participaciones y mientras tanto pueden ir echándole cabeza pues a la respuesta de esta pregunta. Entonces denme 30 segundos y ya estoy con ustedes. Bueno, chicos, la idea es que todos participen, ¿cierto? Todos van a tener que participar. ¿Cómo va a ser la participación? Primero, quiero que se presenten, ¿cierto? Que nos cuenten, bueno, cuál es su nombre, qué están estudiando aquí en la UNAD, desde dónde se están conectando, si están en Bogotá, pues que nos cuenten desde qué localidad, o si están en otra parte del país, que nos cuenten. Y finalmente, bueno, pues que nos cuenten un poquito cuál fue su motivación para ingresar aquí a la universidad, cómo fue que terminaron aquí en la UNAD. Entonces, después de esa presentación, la idea es que respondan la pregunta acerca de los desafíos que han vivido en estas primeras semanas con la educación a distancia, ¿cierto? O educación virtual. Entonces, ¿quién se lanza para iniciar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, veo una manita Profesor, buenas levantada. noches. Vamos a darle la palabra primero a Julie Marcela Rincón, luego creo que Martín también está pidiendo la palabra, entonces después de Julie vamos a escuchar al compañero Martín Alonso, que ya levantó la manito, y veremos después quién levanta la mano después. Entonces voy a poner eso, Mayra también ya levantó la mano. Entonces voy a poner la pregunta en pantalla para que Julie Marcela empiece con el conversatorio. Adelante, Julie. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Julie Marcela Rincón Vargas. Estoy en el programa de psicología. Lo que me motivó, soy auxiliar de enfermería. Lo que me motivó a estudiar psicología es porque siempre me ha gustado. Me ha gustado esa parte de reflexionar y observar cómo los comportamientos de las personas y también ayudarles. Ok. ¿Desde dónde te estás conectando, Julie? Me conecto desde Bogotá, de la localidad de Fontibón. Bogotá, en Fontibón. Bueno, Y entonces, sí, conocí adelante. la UNAD, pues no la conocía bien, la escuchaba mucho. Sí. Pero pues el que me motivó fue un tío que pues él nada más tuvo hasta quinto de primaria y la novia que actualmente es la esposa pues lo motivó a ser profesional y buscaron esa universidad y hoy en día pues es administrador de empresas y ascendió mucho la empresa, entonces él fue el que también me motivó un poco. Claro, claro, ante ese Sí, ejemplo, claro que sí, Julie. Bueno, sí. Julie, y entonces entremos en materia. En pantalla tienes
la pregunta sobre la que vamos a conversar. Entonces, por favor, léela y nos cuentas, bueno, ¿cuál es tu vivencia personal en estas primeras 2 semanas de vida universitaria en modalidad a distancia? Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Pues sí, es como un proceso nuevo porque nunca había estudiado a distancia y tampoco virtualmente. Pero pues me ha gustado porque he tenido los espacios para leer, para hacer las actividades. Pues los primeros días sí me sentía un poco confundida con el manejo del campus, pero ya al pasar los días ya lo he ido manejando mejor y ya he ido entendiendo más. Y también me parece que virtualmente pues nos ayuda mucho, porque por ejemplo para desplazarse uno, si uno trabaja y todo, pues uno tiene la oportunidad de conectarse las 24 horas del día a hacer el trabajo. Ujú. Entonces me parece una buena oportunidad. Ok. Y en cuanto a los desafíos, ¿qué te ha parecido retador en estas primeras semanas? Pues lo retador ha sido que, por ejemplo, en historia de psicología nos pusieron a leer un libro muy largo Ujú. y toca hacer unos cuadros hipnóticos. Ok. Y yo para eso sí he sido como un poco floja desde el colegio y ha sido un poco retador, pero pues lo he ido haciendo, me he propuesto el reto de hacerlos. Ok. Bueno, ese desafío, digamos, de las lecturas largas y de hacer cuadros sinópticos, ese es un desafío, digamos, amplio, es decir, que un estudiante en la modalidad presencial también lo viviría, ¿cierto? No Sí. es un desafío específico de la educación a distancia, pero Mm. justamente ahorita, como el resultado de este conversatorio también es un esquema gráfico, entonces vamos a revisar este asunto de los cuadros sinópticos que también te puede servir para introducción a la psicología, ¿me decías? Es historia de la psicología. Historia de la psicología. Listo, Julie. Pues muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a escuchar al compañero Martín. Adelante, Martín. Muy buenas noches para todos, a todos los presentes. Nos comunicamos a través de este medio virtual, a todas las compañeras que están aquí, porque por lo que veo somos afortunados los dos porque estamos en medio Sí, de jóvenes, de señor. damas. Sí, Entonces les señor. mandamos un saludo especial para ellos. Como ven, yo soy costeño, soy de Cartagena, Bolívar, pero en estos momentos me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Puente Aranda. Ujú. Y pues ha sido un privilegio pues poder compartir y poder iniciar este proceso desde cero. ¿Cómo llegué a la UNAD? Pues había escuchado de que a través de mis familiares algunos habían tenido la oportunidad de poder estudiar ahí, ser profesionales, psicólogos, abogados, perdón, psicólogos, agrónomos. Ujú. Entonces, pues por mi trabajo también me ayuda mucho lo que es la distribución de los horarios. Hay mucha facilidad de aprendizaje. Los métodos son muy asequibles para todo tipo de público que se encuentren, para cualquier persona que tenga la capacidad de hacerlo, pues es muy bueno. Las temáticas son muy interesantes y pues por eso estoy en la UNAD, porque Ujú. algunos familiares me impulsaron a estudiar. Yo inicialmente había iniciado una carrera de medicina, pero por inconvenientes personales pues no se pudo culminar, pero pues nunca me he dado por vencido y aquí estoy otra vez empezando con la ayuda del Señor. Martín, cuéntanos dónde empezaste medicina, en qué universidad. Yo empecé medicina inicialmente en Cartagena, Bolívar, en la Unicinut, una universidad privada, se llama Unicinut. Unicinut, ok, Sí. listo. ¿Y eso fue hace cuánto? Hace aproximadamente, eso fue en el 2017. 17. ¿Y qué estás estudiando acá en la UNAD? Estoy estudiando agronomía. Agronomía.
Sí, señor. Bueno, sí, te lo pregunto porque, pues en la UNAD, digamos que hay muchos estudiantes que vienen de otras universidades y homologan, digamos, lo que hayan hecho en otras universidades y acá se les homologa, pero no sé si desde medicina a agronomía haya posibilidades de homologación. Pues tendríamos que revisar eso, pero tal vez es un poquito difícil porque son dos campos muy, muy distintos, ¿no? Pero para los demás, si de pronto alguna de las compañeras está pensando que, oiga, yo hice 2 semestres de lo que estoy estudiando hace 2, 3 años, pues esos 2 semestres que usted hizo los podría homologar aquí en la universidad. Bueno, Martín, entonces, adelante con la respuesta a la pregunta, si quieres léela. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos que inicialmente, pues personalmente, tomándolo personalmente, estoy enfrentando? Bueno, inicialmente yo lo puedo resumir en tres. Bueno, el primero sería la adaptación, ¿no? La adaptación al campus, que todo se maneja pues a través de una página ya estipulada por la universidad. Entonces, Sí. adaptarse, por ejemplo, a los cambios, adaptarse al manejo de la página en sí, porque ya uno que viene acostumbrado a ir presencial, pues se choca de frente con esta, con esta modalidad virtual. Entonces la adaptación sería uno de los desafíos, adaptarse uno a la página, interactuar con los Ujú. profesores, tener esa capacidad de poder estar en contacto con la universidad a través del medio virtual, ¿no? Ese sería uno. Sí. El segundo sería como la interacción con los profesores, porque ya no tendría uno la facilidad de en cualquier momento pues escribirle, hablar con ellos, ¿no? Siempre de pronto hay unos horarios estipulados en los cuales ellos también manejan su tiempo. Entonces cuando eso también sería como una diferencia de lo presencial, porque pues uno va a clase y en el momento pues uno pregunta o los llama o sí. Entonces como manejar también esa parte de interactuar con ellos, tener los números, bueno, eso también ha sido como un desafío. Sí. Y finalmente pues el otro desafío es la lectura, ¿no? Porque hay que leer mucho. Pronto nosotros aquí en América no tenemos la cultura de leer, de profundizar en algunas cosas. Entonces eso ha sido pues un desafío y ha sido también un desafío personal, ¿no? Ujú. Más, de profundizar más, dedicarle más tiempo a la lectura y eso, el que lee mucho aprende mucho. Entonces sería un desafío que se convertiría en una ventaja. Claro, claro. Listo, Martín, pues muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a darle la palabra a ver, voy a ver el orden por aquí, a Mayra. Buenas noches, profe, compañeros, reciban un cordial salud. Disculparán ahí pues por la voz, porque la verdad sí estoy un poco enferma. Mi nombre es Mayra Garzón, actualmente vivo en la ciudad de Bogotá. Por mi trabajo, normalmente no pertenezco ni me la paso permanentemente acá en la ciudad, pues Ujú. porque mantengo viajando bastante. Mm, Estoy actualmente inscrita y bueno, y escogí el programa de psicología, animada pues por adquirir nuevos conocimientos en tanto mi vida personal como profesionalmente. Son una de las mayores motivaciones. Ujú. Eh, por otro lado, pues uno de los grandes retos que se me ha presentado, pues iniciar esta carrera es el tiempo, pues porque básicamente mi trabajo normalmente no me permite pues adquirir el mayor tiempo posible, pero pues ante nada vuelvo y lo digo muy motivada y pues eh, esperar a ver cómo transcurre esta carrera y pues
que se me faciliten más las cosas. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a escuchar a Kimberly Lorena Ruiz. Adelante, Kimberly. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Sí, te escuchamos muy bien, Kimberly, adelante. Mi nombre es Kimberly Lorena Ruiz Gómez. Soy del Tolima, actualmente vivo en Gachancipá, Cundinamarca. Me encuentro inscrita en el programa de agronomía. Pues siento que ese ha sido como mi sueño toda la vida, ser una agrónoma. Me llama mucho la atención todo lo relacionado con el medio ambiente y todos los procesos. ¿Cómo conocí la universidad? Pues básicamente fue como por mi jefe. Yo actualmente trabajo como asistente de producción y logística en una empresa y mi jefe inmediato es el ingeniero agrónomo. Entonces, pues fue más que todo por él, él me motivó a iniciar la carrera. Ok. Referente a cuáles son los desafíos que me han parecido de esta educación virtual, pues la verdad ha sido algo muy... Pensé que iba a ser mucho más difícil porque siempre he tenido un pensamiento que yo digo que virtualmente no aprendo, pero ahorita encontrándome con este proceso, pues no me ha parecido tan difícil. Opino que uno de los principales desafíos podría ser como tener la buena actitud y pues no rendirse para poder lograr lo que uno sueña, los propósitos y metas de la vida. Kimberly, ¿y por qué crees que tienes esa idea o tenías, digamos, esa idea de que virtualmente no aprendes? Digamos, esa idea de dónde viene, porque yo no nos has dicho tu edad, pero por ejemplo, los más jóvenes, los estudiantes más jóvenes que tuvieron una experiencia de educación virtual, tal vez durante la pandemia en sus colegios, pues pueden llegar con esa idea de que eso, la virtualidad, pues no les gusta, no sé qué, pero tú de dónde proviene esa idea? Profe, pues bueno, tengo 21 años. Ujú. Principalmente fue porque yo cuando estaba en el colegio, cuando inicié a hacer el tecnólogo que tengo sobre recursos naturales, Sí, me inscribí a muchos cursos pues que eran como virtuales sí. y siento que no adquirí muchos conocimientos como los adquirí presencialmente. Entonces pues esa Ujú. era mi idea. Y o sea, estoy estudiando virtual fue por temas de la pandemia y por temas del trabajo, porque mi meta era inscribirme a una universidad presencial. Ok, ok, entiendo. Entiendo, Kimberly. Bueno, pero me gustaría preguntarte, por ejemplo, si hubieras podido cumplir esa meta que tenías de entrar a una universidad presencial, digamos, ahí en Gachancipá, donde estás en este momento, ¿qué opciones tienes de universidades presenciales, por ejemplo? ¿O te hubiera tocado desplazarte a otro lugar donde sí hay esa opción, digamos, de la presencialidad, o ahí hubieras podido tener clases presenciales? No, profe, pues ahí sí ese era el inconveniente, entonces me tocaba desplazarme y por temas de trabajo no, o sea, no me daba el tiempo para hacerlo. ¿Te hubiera tocado desplazarte hasta dónde? ¿Hasta Bogotá? Sí, señor. Claro. Claro, entonces, fíjate, ahí digamos que se empieza a complicar ese asunto, ¿no? Entonces cada vez le surgen como más dificultades como al acceso a la educación, ¿no? Entonces, bueno, interesante eso que nos cuentas. Y dificultades que hayas tenido en estas primeras semanas con el modelo de educación a distancia, algún tropiezo que nos puedas compartir. No, profe, pues hasta el momento todo me ha parecido muy claro, es una plataforma muy fácil de manejar, no he tenido ningún inconveniente. Y pues hay
nos dejan mucha información donde, pues yo digo que, bueno, no nos dan clases como tal, pero son aportes que uno, pues siendo juicioso, leyendo y dedicándose a las cosas, pues saca los trabajos adelante. Por eso te digo que fue como algo, pues me cambió totalmente la idea. Pensé que iba a ser mucho más complicado. Ok. Muchísimas gracias, Kimberly, por tus aportes. Vamos a ahora darle la palabra a Lisette Natalia Ortiz. Adelante, Lisette. Buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Lisette Natalia Ortiz, vivo en Bogotá, en la localidad de Kennedy. Estoy estudiando psicología. Me parece que, pues bueno, yo escogí la carrera porque me parece que es un campo demasiado amplio donde se pueden adquirir muchos conocimientos y me interesa muchísimo pues la idea de conocer y entender el comportamiento de las personas. Decidí estudiar en la UNAD pues porque me da mucha facilidad, digamos, en cuanto al trabajo, poder estudiar y poder organizarme pues para poder estudiar, ¿sí? No tiene que, digamos, como en una universidad normal que usted tiene que cumplir con un horario, sino que pues acá mismo pues nosotros podemos escoger el tiempo que podemos dedicarle pues a la carrera y a los trabajos que nos colocan, ¿sí? Sí. De acuerdo a la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Principalmente para mí, bueno, tengo muchos, pero la principal es, digamos, como el trabajo autónomo. Me parece, me parece que es algo muy, muy complicado, es un reto totalmente, pues porque nunca había estudiado a distancia. Entonces me parece que es muy importante pues la autonomía y las ganas de salir, pues seguir con la carrera y pues culminarla, que es el ideal, ¿no? También me parece que es un reto que pues volvernos a adaptar o bueno, volverme a adaptar a, digamos, como a la educación. Yo tengo un tecnólogo, pero ya digamos que bastante tiempito, yo creo que como unos 3 años. Entonces volver como a adaptarse al estudiar, a leer, a los trabajos, también me parece un reto. Y también la lectura. Discúlpame, Lisette, discúlpame, ¿tú hiciste un tecnólogo en qué? ¿En qué área? En administración hotelera, en hotelería y turismo. ¿Y dónde lo hiciste? En el SENA. En el SENA. Ok. Bueno, listo. Lisette, me decías que tenías varios desafíos. Entonces, ¿cuál más? La autonomía, el reto pues de volver a adaptarme a estudiar, la lectura, pues porque en esta carrera pues tenemos que leer demasiado y pues es como Perdóname otra vez, te interrumpo, qué pena, Lisette. ¿El tecnólogo en hotelería fue a distancia o fue presencial? presencial. Presencial. Bueno. Y entonces me decías que el tercer reto, leer, la lectura. Sí, la lectura, coger el hábito pues de leer y pues como decía mi compañero que entre más uno lea pues más aprende. Creo que también va a ser un reto bastante complicado, pero pues con ganas de superarlo también. Sí. Y pues también, Sí. qué pena. Adelante. No, Señor. adelante. No, te iba a preguntar que si tenías otro reto. Sí, ya por último, en el área digital, pues digamos como adaptarse a todo lo digital, como pues yo he estudiado presencial, pues es digamos como un campo totalmente nuevo y pues sin embargo, pues con todo lo que he visto hasta el momento, me parece que es muy interesante porque los trabajos son muy interactivos, entonces me gusta porque uno aprende más, ¿sí? Cuando es interactivo y digamos como los que nos han puesto, no es únicamente lea, 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 sino que pues es más interactivo y así pues siento yo que aprendo más. Ok. Bueno, Lisette, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, sí, Vamos señor. a darle la palabra. Tenemos dos Mayras, ¿no? Tenemos a Mayra Alexandra Garzón, quien ya participó, me parece, y tenemos a Mayra Rojas. Hola, Mayra. Buenas noches, profesor y compañeros. Perdón, profesor, no soy Mayra, soy María. Ay, discúlpame, yo estoy visco, ya a esta hora no me dan los ojos, qué vergüenza.
Sí, No, tú eres profesor. María Rojas. Perdón, María Rojas, profesor. se me cruzaron los cables. Adelante, María. A ver, pues, profe, yo estoy en la Universidad Nacional porque buscando lo que quería estudiar, pues fue como la mejor que conseguí. Entonces estoy acá, me ayudó un nieto a conseguir los datos y pues estoy acá. Siempre me ha gustado mucho leer. Y siempre quise, siempre fue o ha sido mi gran sueño estudiar filosofía. Por eso estoy estudiando filosofía como tal. Pues la verdad que mi mayor desafío o lo que me ha parecido más terrible es enfrentarme a los sistemas, al computador, porque no soy de esa era, entonces como que estoy así como muy, me ha quedado como muy duro. Bueno, pero aquí estás, Pues aquí fíjate. estoy, aparte, profesor y compañeros, que pues yo llevaba muchísimo tiempo sin estudiar porque soy bien mayor, entonces, pues no, aquí estoy y pues con el favor de Dios y con todas las ganas que tengo, yo creo que voy a salir adelante. Por supuesto que sí, María. Cuéntanos desde dónde estás conectada el día de hoy. Yo estoy conectada desde la zona cuarta de San Cristóbal, al pie del 20 de julio. San Cristóbal desde Bogotá. Sí, señor. Ok, estudias filosofía y Sí. bueno, entonces, para ti los desafíos, el asunto digital, los El asunto sistemas digital, y, sí. y que llevabas mucho tiempo sin estudiar. Sí, claro, profe. ¿Tú Pues, tienes alguna experiencia en educación superior? ¿Hiciste algo alguna vez en una universidad? no, profesor, como tal es la primera vez que Es yo la primera ingreso vez. a la universidad. He hecho pues capacitaciones, digámoslo así, Sí. como son técnica en modistería y técnica en todo lo relacionado con salón de belleza. Y pues en este momento estoy estudiando sistemas para poderme, como para poder ayudarme, porque de verdad que estoy así como bien perdida. Pero aquí Bueno, estoy. ¿y con quién estás estudiando sistemas? ¿Con algún eh, profesor particular o no, estoy estudiando en escala. en escala? Ok. Sí, profesor. Bueno, María, pues no, un placer tenerte por aquí. Me parece que tu caso, lo que nos cuentas de que tu nieto te dio una mano, te animó, digamos, a entrar al programa de filosofía, es un excelente ejemplo de que la formación, digamos, de una persona nunca termina, ¿cierto? Exacto. Uno nunca termina de formarse, porque si eso fuera así, si uno terminara, digamos, pues sería como, ¿qué te digo yo? Muy mecánico, ¿no? Siempre el conocimiento, digamos, como que está en movimiento, siempre hay Correcto. nuevas cosas que aprender y lo que nos hace seres humanos es justamente esas ganas de aprender, esas ganas de saber, esas ganas bueno, de conocer más allá, de conocer las cosas nuevas, de explorar la curiosidad. Eso es lo que nos define como humanos, ¿cierto? Entonces, no, pues me alegra muchísimo tenerte dentro de mis estudiantes, María. Muchas Eh, gracias, Te profesor. recuerdo particularmente a ti que yo soy tu consejero académico, que voy a Gracias, estar profesor. acompañándote estas 8 semanas. Este primer periodo en el que ustedes se matricularon es un periodo corto de 8 semanitas, ya llevamos 1 y media, y mi rol como tu consejero académico es apoyarte, es eh, asegurarme que la experiencia que vivas en este primer periodo académico
sea tan fructífera, tan, digamos, tan, ¿cómo se dice eso? Como tan satisfactoria, que tengas el ánimo de seguir con el resto de la carrera, ¿cierto? Entonces, Cierto, profesor. te pido que me incluyas, digamos, digamos, en tus interacciones, ¿cierto? Que me permitas estar presente para apoyarte, ¿cierto? Y bueno, pues que sería muy bueno que estuviéramos en un contacto muy fluido y muy permanente, María. Bueno, profesor, muchas gracias. Le quedo totalmente agradecida y por toda la paciencia que me ha tenido hasta el momento. Muchas gracias. No, pues yo feliz, María, pues de tener un estudiante como tú dentro de mis estudiantes y de verdad cuenta conmigo porque me encanta tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿quién nos hace falta? Creo que ya participaron todos, ¿cierto? Todos los 6 estudiantes que están conectados el día de hoy. Entonces, yo ahora voy a hacer una especie de síntesis, ¿cierto? Para que hablemos de algunos de los desafíos que ustedes han planteado aquí y algunos otros, pues, que no surgieron el día de hoy, pero que están presentes en la educación a distancia y virtual. Tal vez por ser este el primer conversatorio, ustedes no tuvieron el tiempo de leer el material de estudio todavía, ¿cierto? Apenas estamos iniciando el reto 2, pero en ese material de estudio, cuando ustedes lo lean, van a encontrar que hay 3 categorías en cuanto a los desafíos de la educación a distancia, ¿sí? El autor los clasifica en 3 grandes categorías. La primera categoría es la categoría macro, ¿sí? Donde se encuentran los desafíos los más grandes, obviamente, es decir, los desafíos que tenemos como nación para afrontar la educación en línea. Esos desafíos que tenemos como nación pueden, bueno, el autor digamos que los menciona, pero ahí podríamos tener, por ejemplo, la penetración del Internet en nuestro país, por ejemplo. Ese podría ser un desafío que es a un nivel macro, es decir, a un nivel de gobierno, casi de política de Estado, ¿cierto? Entonces, la penetración, eso se refiere a nivel geográfico, cómo el Estado colombiano lleva conectividad a todo el territorio, ¿cierto? La penetración del Internet. Yo incluiría algo que no está tal vez en las lecturas, pero yo incluiría ahí la corrupción, ¿cierto? En particular, pensando en este caso de nuestra famosa ministra Abudinem, ¿cierto? La ministra de las TIC, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tal vez fue ya hace un año, estalló ese escándalo que se llama el escándalo de los centros poblados, donde una licitación de una cifra gigantesca, 70.000 millones de pesos, pues digamos un conglomerado de empresas corruptas se gana esa licitación y se roban, digamos, un anticipo que les da el ministerio en un contrato que pretendía llevar Internet justamente a los sectores más marginales del país y Internet específicamente para los niños, ¿no? Para
la educación virtual en plena pandemia. Entonces, fíjense que, bueno, ese sería otro desafío macro. Y bueno, esa categoría, digamos, de los desafíos macros, pues, son a ese nivel, ¿no? A nivel de Estado, de nación. Tenemos los desafíos meso, ¿cierto? Que están a niveles, digamos, institucionales, serían los desafíos que enfrenta, digamos, la universidad, en particular la nuestra, la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, para atender el reto de la educación virtual. Entonces, allí entrarían un poco, digamos, la infraestructura de la universidad, la infraestructura informática, es decir, los servidores de la universidad, todos los desarrollos de los sistemas informáticos, el campus virtual, bueno, el portal web de la universidad, todos los desarrollos de seguridad, lo que tiene que ver con las bibliotecas digitales para que todo el conocimiento que normalmente está en una biblioteca, digamos, física, esté disponible en red para todos los estudiantes, ¿cierto? Entonces, esa segunda categoría meso se refiere a los desafíos que enfrenta la universidad. Dentro de esos desafíos hay uno que ustedes no mencionaron de manera explícita, pero que estaba presente en las preguntas que yo le hice, por ejemplo, a Kimberly, ¿sí? Yo le preguntaba de dónde surge esa idea de que la educación virtual, pues de que tú no vas a aprender con la educación virtual, ¿no? Y ella nos contaba que tuvo una experiencia previa sí fue Kimberly, ¿cierto? O tal vez, bueno, no, ya me confundí, qué pena con ustedes, no sé si fue Kimberly. Sí, fuiste tú, bueno. Que tuviste una experiencia previa y que no fue digamos, muy agradable, ¿no? Entonces, hay una idea posicionada en la sociedad de que la educación virtual es de una categoría inferior a la educación presencial. Entonces, eso es un prejuicio social que está instalado, ¿cierto? Y ese, digamos que podría ser uno de los desafíos que tiene que enfrentar la UNAD, porque cuando ustedes salen egresados de la universidad, de la UNAD, pues seguramente muchos de sus compañeros que ya egresaron se enfrentan a ese prejuicio social de que la educación virtual es de inferior categoría de la presencial. Y la UNAD, si ustedes seguramente lo han oído, hizo un proceso de acreditación en alta calidad, de acreditación institucional en alta calidad durante muchos años, y finalmente el Consejo Nacional de Acreditación le da la acreditación en alta calidad en diciembre del año pasado a nuestra universidad. Con ello, la UNAD se convierte en la única universidad virtual con modelo de educación a distancia que tiene esa acreditación de alta calidad. Ese no es una acreditación, digamos, fácil de obtener. De todas las instituciones que hay en Colombia, solamente algo así como 50 universidades tienen esa acreditación en alta calidad. Es un club selecto de las mejores universidades del país, son los 50, y de esas 50, la única universidad virtual que tiene esa acreditación del Ministerio de Educación es esta, es la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Entonces,
fíjense que hay una apuesta de la universidad por demostrar que en este modelo educativo hay posibilidades de ser pertinente y por ende de ofrecer educación de calidad. Entonces, eso digamos que estaría dentro de esa categoría, esa segunda categoría, que serían los desafíos meso. Y la última categoría serían los desafíos micro, que donde están todos los que ustedes mencionaron, ¿cierto? Me parece que ahí están todos ellos. En particular, digamos, el asunto de la interacción. Tal vez fue Martín quien mencionaba este asunto de la interacción. Y ese claro que es un desafío, porque cuando uno está en la educación tradicional, presencial, pues las interacciones, digamos que son un elemento determinante para la formación de los estudiantes, la interacción con el profesor en clase, levantar la mano, poder hacer la pregunta, digamos, preguntarle al compañero, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Que no escuché. Bueno, cierto, todas esas interacciones son un elemento clave, pero el desafío en la educación a distancia es, digamos que, proponer esas, no tal vez las mismas, pero unas interacciones mediadas por la tecnología, como esto que estamos haciendo en este momento, como este conversatorio que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? Son interacciones mediadas por esta pantalla, por este aparato en el que yo me estoy conectando, pero logramos un nivel de interacción supremamente cercano a la presencialidad, casi como si estuviéramos pues en el mismo espacio. Pero esas interacciones no son todas como esta, ¿cierto? Esta es una interacción que hemos denominado una interacción sincrónica. Quiere decir que ustedes 6 están conectados a esta hora, en este mismo instante, están conectados en esta plataforma conmigo, y lo que yo digo a esta hora, ustedes lo escuchan inmediatamente. Hay una sincronía perfecta en estas interacciones que estamos teniendo, en esta comunicación, pero no es la única posibilidad. También hay interacciones asincrónicas, como por ejemplo, ustedes saben que esta reunión la estamos grabando. Yo seguramente se la voy a enviar a algunos de sus compañeros que quieran, que no tengan el tiempo, digamos, para participar en estos encuentros, pero que quieran ver qué pasó acá. Bueno, yo les voy a enviar esta grabación y ellos van a poder consultarla de manera asincrónica en otro momento, mañana por la mañana, o en 3 días, o en 10, o en un año, ¿cierto? Entonces hay una interacción, digamos, asincrónica, o una comunicación asincrónica también. Entonces, estos encuentros sincrónicos se convierten en recursos pedagógicos que van a beneficiar tal vez a otros estudiantes. Entonces, fíjense que es como una cascada, ¿no? Que eso me parece muy, muy interesante de la educación a distancia. Y hay otras herramientas que no son el video, que no son así, sino son herramientas como el foro de discusión, que también es una herramienta asincrónica, pero que permite el trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, en el foro de discusión, que es una herramienta que permite el intercambio de mensajes de manera asincrónica, es decir, si yo publico algo hoy en el foro de discusión y nadie vino a verlo sino hasta mañana, pues esa persona va a ver lo que yo publiqué mañana temprano o mañana en la tarde, es decir, que no es inmediato, sino es asincrónico. Pero lo importante es que
hay herramientas que potencian el trabajo colaborativo. Y tal vez otro de los desafíos que ustedes mencionaban, que tiene relación con el trabajo colaborativo, es el trabajo autónomo. A ver si por aquí tengo. Sí, Lisette nos mencionaba que el trabajo autónomo era un desafío. Efectivamente, es un desafío y sobre todo creo que es un desafío porque muchas veces se entiende mal este asunto de la autonomía. Muchas veces, no sé por qué los estudiantes creen que la autonomía tiene que ver con hacer lo que se me dé la gana. ¿Sí? No, yo soy muy autónomo, yo hago lo que se me venga en gana y eso es que yo soy muy autónomo. Pues no, eso no es la autonomía, eso yo no sé cómo se llama, eso es otra cosa, pero la autonomía tiene que ver con el hacerse cargo, responsabilizarse de lo que uno hace, de sus acciones, ¿cierto? Entonces yo sé que si yo hago tal cosa, eso tiene unas consecuencias y yo me responsabilizo de esas consecuencias. Ahí hay una idea, digamos, más precisa y más, digamos, provechosa de autonomía, ¿cierto? Entonces, a partir de esa autonomía, de hacerme cargo de mis decisiones y de las consecuencias de mis actos, es que yo puedo comenzar a interactuar, a tener interacciones con mis compañeros, con mis profesores, con mis tutores, con los directores de curso, con toda la comunidad universitaria, para, digamos, construir un trabajo colaborativo, para construir un trabajo colectivo, ¿cierto? Porque yo hago parte de un colectivo que es la comunidad universitaria y ese colectivo trabajando juntos, articulándose, pues es un colectivo, digamos, eh, más fuerte que simplemente los miembros que lo componen, ¿cierto? Por eso dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Si un colectivo compuesto de individuos se articula, pues es mucho más fuerte que la suma de la fuerza de esos individuos. Entonces, ese sería otro desafío, el trabajo colaborativo, pero entendido de la suma de autonomías, ¿no? La suma de trabajo autónomo de los miembros de ese colectivo. Bueno, ustedes también mencionaron las habilidades digitales. Decía María, ¿cierto? Que los sistemas digitales le estaban pasando factura. Y sí, ese es un desafío para los estudiantes, también es un desafío meso para la universidad, porque tiene que, digamos, proveerle correos electrónicos a 170,000 estudiantes, garantizar digamos, la estabilidad de los sistemas de la universidad, todo esto, pero también los estudiantes de la UNAD, cuando salen de la universidad, son estudiantes, digamos, que tienen habilidades digitales muy desarrolladas, porque se han enfrentado durante toda su formación con los sistemas informáticos y cuando son profesionales, pues, digamos que están muy habituados a resolver problemas que tiene que ver con esas habilidades informáticas y digitales. Y por último, ya para ir cerrando, me llamó mucho la atención que ustedes mencionaran como desafíos el asunto de la lectura. Porque me llama la atención porque aunque es un desafío que está compartido con la educación tradicional presencial, es verdad que el valor de la lectura en un modelo educativo a distancia como el nuestro, pues toma una relevancia superior, ¿cierto? Como no está la voz permanente de ese profesor
que los estudiantes de educación tradicional ven todos los martes de 8 a 10 de la mañana y van y escuchan al profesor con ese tono, ¿cierto? Sino que aquí es la voz de ese profesor es reemplazada un poco por la lectura, ¿no? Por la lectura. Pero el esfuerzo o el desafío que afronta la universidad, como decía alguno de ustedes, ya no me acuerdo quién lo mencionaba, pero decían que esos recursos, tal vez puede que haya sido Lisset, sí, que decía que los recursos digitales, digamos, le permiten tener esa voz, ¿cierto? Esa voz que está presente en la educación tradicional del profesor, ¿cierto? Esa voz que le habla al estudiante. Bueno, aquí está la lectura y esa lectura muchas veces está acompañada de esa voz, Yo, por ejemplo, tengo la maña de cuando voy a leer un texto largo, trato de usar un lector de pantalla. Entonces, mis ojos recorren el texto en la pantalla, pero también tengo el referente de esa voz que me va leyendo y que me va guiando sobre el texto. Y a mí eso me parece muy cómodo, me funciona muy bien. Entonces, le dejo el dato sobre todo a María Rojas, que está estudiando filosofía y que va a tener que leer montones, porque hay unos lectores de pantalla muy, muy agradables, María. Tú buscas en Google lector de texto en voz alta y pegas allí, por ejemplo, un texto y él te lo lee. Entonces vas leyendo y vas escuchando. Eso es muy, muy interesante. Bueno, chicos, creo que con esto vamos terminando, vamos cerrando nuestro conversatorio. Tal vez me queda simplemente una última cosita por mostrarles y tiene que ver con el producto que tiene que salir de este conversatorio, ¿cierto? Ustedes van a tener que realizar un esquema gráfico para incluirlo en su mapa de identificación unadista. La idea es que ese esquema gráfico pueda dar cuenta pues, de toda la discusión que acá tuvimos, de todos los desafíos que ustedes mencionaron, de la síntesis que yo hice y también de lo que proponen las lecturas. Pero quiero mostrarles 3 tipos de esquemas gráficos que ustedes pueden realizar. Entonces, primero, ¿qué es un esquema gráfico? Es una representación estructurada de un conjunto de conceptos vinculados de manera semántica. ¿Eso qué quiere decir? Que es una representación visual de unas ideas, de un conjunto de elementos que cuando se vinculan tienen un sentido. Eso es lo que quiere decir la semántica, ¿no? Que tienen una intención, que tienen un sentido. Entonces, yo les propongo 3 distintos o tal vez 4 distintos esquemas gráficos que ustedes pueden realizar con el conversatorio que hicimos hoy. El primero es un mapa conceptual, ¿cierto? Un mapa conceptual. Tal vez la mayoría de ustedes sepa que es un mapa conceptual. Básicamente es un esquema gráfico que está compuesto por conceptos, ¿cierto? De hecho, este que estamos viendo en pantalla nos dice lo que es un mapa conceptual. Es un mapa conceptual que nos dice que es un mapa conceptual. La característica principal de un mapa conceptual es que se puede leer como si se tratara de un párrafo,
como si se tratara de un texto, porque digamos que los conceptos están relacionados unos con otros y tienen conectores que permite leer de manera lineal el mapa conceptual. Entonces, fíjense que yo lo voy a leer, que esto es una imagen, yo la puedo leer como si fuera un texto lineal. Entonces dice, un mapa conceptual es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras clave y líneas relacionantes. Entonces, de esa manera, puedo construir un mapa conceptual que sea, digamos, muy cercano como a un párrafo, ¿no? A un texto. Ese es un primer tipo de esquema gráfico que ustedes pueden construir, un mapa conceptual. Entonces podrían usar las 3 categorías que yo mencioné para organizar los distintos desafíos en esas 3 categorías a través de un mapa conceptual. Lo otro que pueden hacer es esto. ¿Cómo se llamará este tipo de esquema gráfico? ¿Quién me dice? ¿Un mapa mental, profe? Exactamente. ¿Quién dijo mapa mental? Kimberly. Kimberly. Muy bien, Kimberly. Este es un mapa mental. Es un tipo de esquema gráfico que es menos lineal que el mapa conceptual, ¿cierto? Aunque también se puede leer, ya no se lee linealmente como si fuera un párrafo, sino que un mapa mental es una representación que se parece más a la forma como nosotros pensamos, ¿cierto? Donde nosotros hacemos una asociación de ideas a través pues de símbolos, de elementos, es decir que aquí no hay solamente texto, sino que vemos que hay imágenes, hay colores, hay, por ejemplo, una jerarquización de los textos de acuerdo a los tamaños, ¿cierto? Entonces las palabras más grandes serán las más relevantes y los textos más pequeños pues están, digamos, supeditados a los más grandes. Entonces, esta, que parece un poco más caótica, ¿cierto? Puede ser también un esquema gráfico que ustedes pueden utilizar para sintetizar el conversatorio de hoy. Y finalmente, bueno, no finalmente, les voy a mostrar después de este otro. Este que tenemos en pantalla es algo que está muy de moda ahorita, es una infografía, ¿sí? Digamos que se usa mucho en educación, pero también la están usando, por ejemplo, los medios de comunicación para, digamos, explicar datos, ¿cierto? Para poner de manera visual algunos datos y que la comprensión de esos datos sea mucho más amena, mucho más apropiada para el ojo humano. Entonces, esto es infografía. Aquí en esta imagen tenemos varias. Tenemos una secuencia numérica, ¿cierto? Con colores. Otra secuencia que no es, digamos, numérica, sino que tiene simbolitos. Un árbol, ¿cierto? Que también nos da esa referencia como numérica. Bueno, hay distintos tipos de infografías y ustedes podrían intentar pues hacer una infografía si quisieran, digamos, usar este tipo de gráfico para sintetizar o resumir lo que se dijo en el conversatorio. ¿Cómo hacen, digamos, para hacer una infografía? Ustedes simplemente buscan en Google, pueden buscar herramienta para hacer infografías en línea, ¿cierto? En línea.
Y ahí les van a salir una serie de herramientas, ustedes pueden cacharrear, van a probar, se van a equivocar, claro que sí, pero van a ir aprendiendo, digamos, a utilizar esas distintas herramientas para poder hacer una pequeña infografía, puede ser. Y lo último, algo que mencionaba, no me acuerdo quién, sí, María, creo que era María que tenía que hacer un cuadro sinóptico para... No, yo. No era María porque era alguien que estudiaba psicología. ¿Quién? Julie. Julie, sí. Julie Marcela, sí. Los cuadros sinópticos, pues que son algo más clásico, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber hecho cuadros sinópticos en el